han traído de los pelos a un juicio, porque a la que tenían que traer de los pelos al juicio era a mí. Y para traerme de los pelos a mí, a este juicio, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la jurisprudencia, a la lógica, a todo. Yo quiero que se entienda esto, porque realmente es un disparate. Esto no ayuda. Esto complica a un país, lo torna poco serio, lo torna casi al borde del ridículo. Todo esto va a estar en la plataforma donde vamos a explicar todo esto que ha pasado. Pero veamos, ¿siempre actuó así la justicia en este país con respecto a un presidente? No, no. ¿Siempre actuó la justicia con respecto a un presidente como se está actuando respecto a mí? No. Vamos a ir a un ejemplo muy cercano y vinculado, yo creo que vinculado con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Yo estoy absoluta, esto es una evaluación de carácter estrictamente político, entiéndase, que él compartía conmigo y que muchos de nuestros compañeros comparten. Yo creo que el análisis en general. Yo creo que la llegada de Néstor Kirchner al gobierno tuvo que ver con la profunda crisis que vivió nuestro país en el año 2001. Yo era senadora. Está en el currículum, el fiscal Luciani enunció tan histriónicamente. Yo era legisladora acá. Fue la vez que la Argentina parecía que volaba por los aires. Se habían quedado con los ahorros de los argentinos en los bancos. Y bueno, usted tiene edad, Gorini, y otros que están acá también, pero muchos jóvenes de 20 años, de 23 años, eran bebés. No se acuerdan de aquello. Yo sí me acuerdo. Estaba sentada en el recinto. Estaba sentada el día 19 de diciembre en el recinto, cuando entra un senador, creo que era el senador Yoma, si mal no recuerdo, y dice, están, y emplea un término que no lo voy a utilizar ahora porque es feito, están a palos a las madres en la Plaza de Mayo. De la Rúa era presidente, hubo una gran conmoción, la gente estaba en la calle, y el día 19, a la noche, a las 22 horas, ingresa acá al Senado, esta es una copia, el dictado del decreto 1678 del 19 de diciembre del 2001, firma de la Rúa, decreto mensaje 1679, Cristian Gabriel Colombo, jefe de gabinete, recordamos todas las figuras, ¿no? Las responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cristian Gabriel Colombo, Ramón Bautista Metri, ministro del Interior. ¿Y en qué era este decreto? Era este, acá está la primera parte, decreta. Artículo primero, declárase el estado de sitio en todo el territorio de la Nación Argentina por el plazo de 30 días. Dese cuenta el Honorable Congreso, en el Congreso ya había entrado en recesión, obviamente habían terminado las ordinarias el 10 de diciembre, con lo cual, haciendo uso de un derecho constitucional, como es el 23, artículo 23, el doctor de la Rúa firma el decreto de necesidad y urgencia declarando el estado de sitio en todo el territorio nacional por grave conmoción interna. La gente estaba en las calles y estaba enojada. Muy, pero muy enojada. Jóvenes no se deben acordar de esto, ni se lo deben haber contado porque siempre los padres tendemos a, ¿para qué vamos a amargar a la gente? ¿Qué dice el artículo 23? Usted lo debe conocer, doctor Gorini. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Vamos, ¿no? Vamos viendo, ¿no? O sea, se puede decretar la suspensión de las garantías constitucionales. ¿Qué significa? Ahí que te pueden meter preso, que sin juicio, que te pueden allanar la casa, sin orden judicial, se suspenden las garantías. Bueno,
yo diría que respecto de Cristina Kirchner, yo vivo en estado de sitio permanente, porque mis garantías constitucionales están todas suspendidas, aparentemente del 10 de diciembre del año 2015. Bien, pero ¿qué pasa cuando un presidente firma? Porque esta facultad también está en el 75 del Parlamento, pero eso es cuando el Parlamento está en sesión, en ordinarias. ¿Qué pasa cuando un presidente asume la responsabilidad de suspender las garantías constitucionales y firmar el estado de sitio? Su poder, dice, pero durante esta suspensión, no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. No puede, obviamente, no puede ser juez, eso está claro. No puede ni juzgar ni aplicar penas, no puede ser un juez. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación si ellas no prefirieran salir fuera del territorio argentino. ¿Qué significa entonces dictar el estado de sitio? Significa asumir la responsabilidad de haber suspendido las garantías constitucionales y entonces garantizar, ¿qué cosa? La vida de la gente, porque en este Código Penal, el valor más tutelado, el bien jurídico más tutelado es la vida. Por eso la pena más grande es para el homicidio y todas aquellas que atenten contra la vida, porque necesariamente es el bien jurídico más tutelado y el único que no tiene reparación. Cuando te matan, cuando te morís, te pueden indemnizar a los familiares, a los que quedan, pero el muerto se murió, no tiene reparación. Por eso el bien jurídico tutelado tiene tanta penalidad con el homicidio, que es la más grande. Bien, ¿qué pasó? Murió mucha gente en esas jornadas trágicas de la Argentina, más de 30 y pico. Pero hubo juicios que se tramitaron en donde, en el juzgado de Bonadío, sí, en el juzgado de Bonadío. Bien, en ese proceso se investigaron en el juicio que hizo el extinto doctor Bonadío, se investigaron los homicidios. Quiero mencionarlos porque es importante por lo menos recordarlos como personas. Los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamaña. Y la tentativa de homicidio de Martín Gali y Paula Simonetti. También se investigan lesiones en distinto grado cometidas en perjuicio de 117 víctimas. Bien, en el juicio estaba, obviamente, había sido denunciado por los familiares de las víctimas, por los organismos de derechos humanos, por el CELS, el doctor de la Rúa. ¿Por qué? Porque el doctor de la Rúa había dictado el estado de sitio y por lo tanto era responsable de la seguridad de las personas. Vamos a ver qué pasó con estas responsabilidades. Bien, dice la sala, Bonadío lo sobreseyó al doctor de la Rúa. Y la Cámara de Casación Penal, antes que la Cámara de Casación Penal, quiero, porque acá tengo, vamos a ir primero con los jueces Irurzun y Fara. Es importante esto porque son actualmente miembros también de la Cámara Federal. Catani votó en disidencia. Y bueno, resolvieron declarar sobreseer al doctor de la Rúa por el delito de homicidio culposo. ¿Y qué dijeron? Voy a leer varios párrafos, tanto de la Casación como de la Cámara Federal, porque cuando la Cámara Federal confirma el fallo que también lo sobreseen a de la Rúa, Casación también lo sobresee, todo Comodoro Pi, desde Bonadío, pasando por la Cámara Federal, pasando por la Casación. 5 muertos. Bien, ¿qué decían algunas cosas? Miren, normativamente,
¿No existía en cabeza del expresidente una posición de garante con relación a la forma imprudente en que se coordinó el operativo de seguridad montado el 20 de diciembre del 2001? Que las pruebas de la causa permiten descartar que haya ordenado a sus subalternos reprimir las manifestaciones aquel día y con ello que tuviera el deber originado en su conducta precedentemente de hacer cesar los eventos. ¿No escuchaban los tiros en la Casa de Gobierno? ¿No miraban lo que pasaba por la televisión? Pero hay otro párrafo de ustedes, los jueces de Comodoro Pi, todavía más brutales. También establecieron, fíjense, también establecieron que el artículo 99, inciso primero de la Constitución Nacional, establece que el presidente, fíjense lo que dije yo, es el responsable político de la administración general del país. Sin embargo, su ejercicio corresponde en primer lugar al jefe de gabinete y luego al resto de los ministros y secretarios. Bien, no termina ahí todavía. Fíjense lo que dice, esto lo dice la casación. Se ha sostenido que no resulta prudente, la casación, no resulta prudente extender indefinidamente la cadena de responsabilidades, avanzando sin limitación de ninguna naturaleza en las estructuras jerárquicas y de esta forma incorporando al elenco de imputados a todo aquel que en alguna forma u otra hubiera contado con facultades para influir en el esquema de toma de decisiones. Concluir de una manera contraria, insistimos, importaría apartarse del principio de responsabilidad por el hecho que necesariamente debe primar en el Estado democrático de derecho, incurriéndose así en un supuesto de responsabilidad objetiva ajena al derecho penal liberal. Pero mirá qué bien, Cuando se trata de que no es peronista, el derecho penal es liberal, todas las garantías constitucionales, pero vamos a otra parte de la sentencia. Dicen, fíjense, con fundamento en lo dicho hasta aquí, no cabe, y esto quiero que lo escuchen muy bien, no cabe a nuestro juicio entender que de la Rúa, nombre y apellido, que de la Rúa haya contado, mientras ocurrían los incidentes, era una masacre la plaza, y el que no me cree, y los pibes jóvenes que vayan y busquen las filmaciones, están. Entender que de la Rúa haya contado mientras ocurrían los incidentes con datos certeros y directos sobre un peligro surgido como consecuencia del comportamiento descuidado de todos y cada uno de los funcionarios que estaban por debajo suyo en la cadena jerárquica y tenían obligaciones específicas en la materia. No tenía datos certeros. Los canales de televisión estaban en vivo transmitiendo la represión y lo que pasaba. Pero además, esto sucedía en la Plaza de Mayo. Si no quería mirar por la ventana, porque a lo mejor no le gustaba mirar por la ventana, debe haber escuchado los gritos, debe haber escuchado las balas que mataron gente, debe haber escuchado los gases, el disparo de los gases lacrimógenos. Los jueces dicen que no podía. Ahora, Luciani dice que yo no podía ignorar lo que pasaba en la provincia de Santa Cruz. ¿En serio me quieren hacer creer que esto no es derecho penal de autor? Yo sé que alguno estará pensando, uy, si en lugar de la Rúa hubiera sido un peronista. No, error. Eso nunca hubiera pasado. Los peronistas nunca reprimimos. Nunca ningún gobierno peronista reprimió al pueblo. Al contrario, nos bombardearon en el 55, nos desaparecieron en el 76, y ahora como han cambiado los métodos y ya no se vería demasiado civilizado bombardearnos ni desaparecernos, bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos, sentados frente a ustedes, soy vicepresidenta, pero como expresidenta de la Nación, dando cuenta de lo que pasó en la provincia de Santa Cruz, o lo que además, dicho sea de paso también, porque quiero aclarar que el doctor Veraldi, en lo que vamos a subir, ha probado que lo que decían también era mentira, de que no se le debía nada, de que se le había dado dinero que también era mentira,
a la empresa o al grupo Austral Construcciones, toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio.